vamos a ver la ecuación vectorial del plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Fíjense en este gráfico, porque a partir del gráfico sale prácticamente todo y es que enunciamos y decimos cuál es la ecuación, ¿sí? Nosotros tenemos un plano, que es este plano azul, que corta a los ejes X, Y Z. Sobre el plano azul tenemos definido un punto conocido, P1, con coordenadas X1, Y1, Z1, y un punto genérico P de X y Z. Además tenemos trazado desde el origen y en forma normal o perpendicular al plano este azul, ¿sí? La normal que tiene por componentes o números directores A, B y C. Entonces, nosotros entre el punto conocido P1 y el punto genérico P definimos un vector. Y considerando, ¿sí?, que la normal es perpendicular al plano que contiene ese vector, podemos plantear que el producto escalar entre la normal y el vector P1P va a ser igual a 0. Y lo estamos diciendo acá, ¿sí? Vamos a verlo con un GeoGebra. Tenemos el plano rosa, ¿sí? Sobre el plano rosa tenemos definido un vector, ¿sí?, con un punto conocido y un punto genérico, y en dirección normal al plano, y desde el origen sale otro vector, por supuesto que es normal. Entonces decimos que el producto escalar entre este vector normal y el vector que está contenido en el plano, ¿sí?, como son perpendiculares ambos vectores, que decimos que ese producto escalar es igual a 0, ¿sí? Y acá se pueden apreciar bien esta idea de la perpendicularidad y que el vector azul, en este caso, está contenido en Y. El punto conocido es el origen de este vector azul que está contenido en el plano, este será el punto genérico, ¿sí? Y entonces, es el plano este que pasa por este punto conocido y es perpendicular ¿a qué? Al vector normal al plano que parte del origen. Bueno, entonces, ecuación vectorial del plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector, ¿sí?, normal por vector P1 P, ¿sí?, es igual a 0. A partir, ¿sí?, de la expresión cartesiana del vector normal y del vector P1P, ¿sí?, la expresión cartesiana del vector normal será A por el versor I más B por el versor J más C por el versor K, y para el vector P1P tenemos que hacer la diferencia entre las distancias entre X menos X1 por el versor I menos Y1 por el versor J, y Z menos Z1 por el versor K, ¿sí?, cada uno con su sumatoria. Entonces, si hacemos el producto escalar entre cada una de estas expresiones cartesianas, ¿sí?, sabemos, como se trata del producto escalar, que esto da como resultado el producto, la sumatoria del producto de las componentes homólogas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? A por X menos X1, más B por Y menos Y1, más C por Z menos Z1, ¿sí? Ya todo este análisis, cuando hacíamos la distributiva, que nos quedaban los 9 términos, lo habíamos hecho cuando vimos el tema producto escalar. Ahora simplemente decimos que sabemos que el producto escalar, ¿sí?, entre estas dos expresiones que representan a estos dos vectores, ¿sí?, nos va a dar la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Y eso está igualado a 0 porque estamos realizando el producto escalar entre dos vectores que son perpendiculares. Luego de eso, si distribuimos A por X menos A por X1 más B por Y menos B por Y1 más C por Z más C por Z1 igual a 0, ¿sí? Y reagrupando, ponemos primero el término en X, luego el término en Y, luego el término en Z, y todos los demás términos que no contienen variable, porque X1 y 1Z1, que es la coordenada del punto conocido, todos estos términos los reagrupamos.
Y entonces vamos a tener la ecuación general o implícita del plano, donde vamos a reemplazar todos estos números por la letra D. Entonces, AX más BY más EZ más D igual a 0 es la ecuación general o implícita del plano, donde A, B y C son las componentes de la normal, o sea, sus números directores, ¿sí? Estas que tenemos acá se ven en la ecuación implícita o general del plano. Y siempre la ecuación, ¿sí?, la vamos a nombrar primero con su término en X, luego su término en Y, luego el término en Z y por último el término independiente. Vamos a pasar a ver ahora la ecuación segmentaria del plano. Nosotros tenemos la ecuación general o implícita que acabamos de ver, donde todos estos coeficientes A, B, C y D son distintos de 0. Entonces tenemos un plano en cualquier posición en el espacio. Si nosotros vamos anulando o asignándole el valor 0 a las variables de A2 por B, vamos a poder averiguar cuál es la intersección de la variable que no hemos anulado con los ejes, ¿sí? Entonces, si anulamos Y y Z, ¿sí?, y Z, ¿sí?, asumen el valor 0, nos queda X más D igual a 0, que lo tenemos acá. Si de esta ecuación despejamos X, pasamos de restando a dividiendo, nos queda que X es igual a menos D sobre A. Luego, si anulamos, le asignamos el valor 0 a X y también a Z, entonces no tengo este término, no tengo este término, nos queda BI más D igual a 0. Es esta expresión. Si de ahí despejamos Y, que es la única variable que tenemos, pasamos restando D y dividiendo B, entonces nos queda que Y es igual a menos D sobre B. Y por último, si le asignamos el valor 0 a X y el valor 0 a Y, entonces no tengo ninguno de estos dos términos, nos queda C más Z, C por Z más D igual a 0, ¿sí?, expresión de la cual despejamos Z, pasamos de restando, C dividiendo, y nos queda que Z es igual a menos D sobre C. Si cada uno de estos valores que hemos, ¿sí?, obtenido para X y Z respectivamente, los renombramos como A, B y C, ¿sí?, vamos a decir que estos valores, ¿sí?, corresponden a los valores donde los ejes respectivamente, si acompañado del resto de las coordenadas, van a cortar, ¿sí?, donde el plano va a cortar a cada uno de los ejes. Entonces, como A corresponde a X, tenemos coordenadas para el corte, ¿sí?, del plano respecto del eje X, en este caso, en A00. Para el corte con el eje Y en 0B0, porque B corresponde a la coordenada Y. Y para Z, que corresponde el valor C, tenemos coordenada el punto 00C. ¿Sí? Entonces acá tenemos el plano, ¿sí?, que está cortando al eje X en este punto, al eje Y en este punto, al eje Z en este punto. Por otro lado, si nosotros a partir de esta ecuación general del plano, ¿sí?, queremos obtener la ecuación segmentaria del plano, lo que tenemos que hacer es dividir, ¿sí?, todos los términos y ambos miembros de la ecuación por menos D, o sea, por el opuesto del valor D, porque la ecuación segmentaria del plano, ¿sí?, está igualada a 1. Entonces, dividiendo por menos D, vamos a poder conseguir tener el 1. Entonces pasamos menos 1 sumando a este miembro y tenemos ahí el 1 buscado. Ahora, ¿qué hacemos con A, B y C? Los tenemos que pasar al denominador, ¿sí?, de menos D. Entonces lo escribiremos de esta forma. Tengan en cuenta, si en cada uno de estos términos nosotros realizamos el producto de extremos sobre el producto de los medios, nos vuelven a quedar cada una de estas expresiones. ¿Por qué? Porque
tengo que hacer x por a, me queda a por x, y la x está dividido 1, entonces me queda 1 por menos d, menos d. Luego de eso podemos ver que menos d sobre a, menos d sobre b y menos d sobre c los habíamos obtenido acá, al intentar averiguar las intersecciones con cada uno de los ejes, ¿sí? Y los habíamos renombrado como a, b y c. Entonces, reemplazamos, ¿sí?, como a, b y c. Y tenemos aquí entonces la ecuación segmentaria del plano. ¿Qué nos indican los valores de A, B y C que estamos representando acá con las coordenadas de cada uno de los puntos? ¿Sí? A nos indica la distancia desde el origen hasta donde el plano corta el eje X. ¿Sí? El valor de B nos indica la distancia desde el origen de coordenadas hasta donde el plano corta al eje Y, y de la misma forma el valor de C. Entonces, por ejemplo, en este caso, sí tenemos un plano, ¿sí?, donde podemos ver dónde corta el eje X, en qué valor corta el eje Y, en qué valor corta al eje Z, ¿sí? Y eso lo vemos directamente en la ecuación segmentaria, ¿sí?, sin necesidad de tener que recurrir a un gráfico. Aunque todo está relacionado, ¿sí?, nosotros sabemos que si tenemos la ecuación segmentaria, nos da esa información y nos permite fácilmente graficar un plano. Entonces vamos a ver planos paralelos, perpendiculares y ángulo entre planos. Tenemos descritos dos planos, donde cada uno tiene sus números directores, por eso al plano 1 le pusimos A1, B1 y C1, y al plano 2, A2, B2 y C2, y bueno, D1 y D2. Donde, ¿sí?, el vector normal va a estar determinado, ¿sí?, en este caso por A1, B1 y C1, y la normal del plano I2 va a estar determinada por A2, B2 y C2, por esos números directos. Entonces, ¿cuándo dos planos van a ser paralelos? Cuando sus vectores normales sean paralelos, ¿sí? Lo que hacemos es llevar la idea de los planos paralelos, que evidentemente tienen una complicación mayor en su expresión, ¿sí?, lo llevamos a algo que ya sabemos manejar y conocemos, que son los vectores. Entonces, ¿cuándo dos planos son paralelos? Cuando sus vectores normales son paralelos. Y lo podemos simbolizar de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, las componentes, ¿sí?, estas de los normales, estos números directores, que son múltiplos escalares. Y el producto vectorial es igual a 0. Entonces, decimos que A1, B1, C1 es un múltiplo escalar de A2, B2, C2, ¿sí? Además se cumple que, si igualamos componente a componente, ¿sí?, entonces, ¿qué va a ocurrir? A1 sobre A2 va a ser igual a B1 sobre B2, e igual a C1 sobre C2, y todo eso va a ser igual a la constante lambda, ¿sí?, a ese múltiplo escalar. Y si los planos, ¿sí?, además de ser paralelos, ¿qué pasa? Coinciden, lo que va a ocurrir que es todo este valor constante, además va a ser igual a D1 sobre D2. Y entonces ahí lo vemos, los planos son paralelos cuando sus vectores normales son paralelos, y podemos tener en cuenta dos cosas para el cálculo. Cuando los vectores son paralelos, uno es múltiplo escalar del otro, y además el producto vectorial entre esos dos vectores es igual a 0. Planos perpendiculares.
contamos con estos dos planos y sus normales. Entonces vamos a decir que dos planos son perpendiculares cuando ocurre ¿qué cosa? Sus vectores normales son perpendiculares. Es decir, que los vectores normales entre sí forman el mismo ángulo que forman los planos. Forman un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Entonces, si P1 es perpendicular a P2, entonces la normal del primer plano es perpendicular a la normal del segundo plano. El ángulo que forman entre ellos es 90 y el coseno de 90 da 0. ¿Sí? Entonces, el producto escalar de los vectores normales va a ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, ¿sí?, de estos dos planos, o sea, sumatoria de los productos, vamos a ver acá, sumatoria de los productos de las componentes homólogas de cada uno de los vectores normales va a ser igual a 0. ¿Sí? Recordemos que esos valores son los que corresponden, ¿sí?, a los coeficientes de las variables. Entonces, como les decía recién, ¿sí?, cuando los planos son perpendiculares, los vectores normales también son perpendiculares y forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Los vectores no necesariamente tienen que estar juntos, se nota que forman ese ángulo de 90 grados. Además, el ángulo entre planos, ¿sí?, es el mismo ángulo que forman los vectores normales. Ven que este ángulo que están formando estos dos planos es menor que 90 grados. Entonces, cuando miramos acá en los vectores normales a cada uno de los planos, el ángulo, ¿sí?, que es menor a 90 grados es este. Y este es un poquito más grande. Entonces, el ángulo que forman los planos es el mismo que forman los vectores normales. Y si consideramos el producto escalar entre los vectores normales, ese es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que ellos forman. Si de acá despejamos el coseno, nos queda que el producto escalar entre los dos vectores va a estar dividido por el producto de cada uno de los módulos de los vectores. ¿Y eso a qué va a ser igual? El producto escalar entre los dos vectores es igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, como ya lo habíamos visto. Y el módulo de cada uno de los vectores es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los números directores, ¿sí?, correspondientes a cada uno de los vectores. ¿Sí? Entonces, de esa forma, tenemos el coseno del ángulo, a partir del cual, ¿sí?, podemos decir que el ángulo es igual al arco coseno del valor que nos dé aquí. Entonces, podemos observar acá, ¿sí?, ángulo entre planos. Fíjense que el ángulo que forman estos dos planos, ahora que estamos presentando acá, el ángulo este es mayor que 90 grados. Entonces, el ángulo entre los vectores que tengo que considerar, ¿cuál es? Este que está acá es el mayor. Siempre entre los dos vectores podemos ver este ángulo y este otro. Podemos mirar para abajo, pero bueno, los opuestos, ¿sí?, por el vértice son iguales. Entonces, miremos de acá, del vector verde para arriba. O tenemos este o tenemos este. Pero ¿cuál es el que corresponde? Este ángulo es mayor que 90. Entonces, el ángulo que es mayor de 90, según lo que presentamos acá, es este. ¿Sí? Entonces, el ángulo que forman los planos es el mismo ángulo que forman los vectores normales a ellos. Y así podemos calcular también entonces el ángulo entre planos. Podemos tener planos, ¿sí?, en los que no necesariamente tengamos completa toda la ecuación general del plano. Entonces podemos analizar, en algunos casos, según algunas consideraciones que vamos a hacer sobre los coeficientes, ¿sí?, como algunas posiciones relativas del plano respecto a los ejes y planos coordenados. ¿Sí?
Entonces, vamos a analizar distintos casos, ¿sí? Donde A, B, C y D les vamos a dar el valor 0. Primer caso, partimos de la ecuación general. Y de a 1 por vez decimos que alguno de estos coeficientes o números directores son iguales a 0. Empezamos diciendo que C es igual a 0. Entonces, empezamos diciendo que C es igual a 0. Si C es igual a 0, nos queda X más BI más D igual a 0. Esta es esta ecuación para el plano. Luego, decimos que B es igual a 0. Entonces nos queda AX más CZ más D igual a 0, que es esta ecuación. Y por último, decimos que A es igual a 0, entonces nos queda que BI más CZ más D es igual a 0, que está escrito aquí. Entonces, según, ¿sí?, las variables que figuran o no en cada una de estas ecuaciones, según esta asignación del valor 0 que hemos hecho, vamos a tener ciertas posiciones relativas del plano respecto a los ejes y planos coordenados. Miremos las gráficas. En esta ecuación tenemos las variables x e y. Y fíjense que el plano que está dibujado acá es perpendicular al plano formado por XY y paralelo, ¿sí?, al eje Z. O sea, es perpendicular al plano que forman las variables que figuran en la ecuación y paralelo al eje de la variable que no figura en la ecuación. Miremos este caso. Figuran las variables X y Z. Parece que dijera la Y también, pero de conector lo estoy usando. Figuran X, Z, y entonces decimos que el plano que tenemos acá es perpendicular al plano que forman las variables que figuran en la ecuación y paralelo al eje coordenado que no figura en la ecuación. En este caso, el eje Y. Y en este otro caso, vamos a decir que el plano es perpendicular al plano que forman YZ y paralelo al eje coordenado que no figura en la ecuación, que es el eje X. Entonces, ¿qué pasa con el plano? Es perpendicular al plano coordenado, ¿sí?, que forman las variables que figuran en la ecuación, y es paralelo al eje coordenado de las variables que no figuran en la ecuación. ¿Se entiende la idea, chicos? Esto les va a servir para el práctico, particularmente porque a veces les van a tener, ¿sí?, una ecuación de esas características, y entonces ustedes se tienen que acordar de esto, porque eso les va a permitir trabajar con el resto de los elementos que les den en el enunciado. Veamos otro caso. Ahora le vamos a dar el valor 0 a dos coeficientes, ¿sí?, de las variables. Entonces, si anulamos B y C es igual a 0, nos queda AX más D igual a 0, que lo tenemos acá. Si anulamos A y C, entonces nos queda BI más D igual a 0. Y si anulamos A y B, nos va a quedar CZ más D igual a 0. Ahora veamos cómo entendemos cada uno, ¿sí?, de estos gráficos, qué nos dicen las ecuaciones respecto de los gráficos. Y ahora lo tenemos que pensar de la misma forma de antes, perpendicular a lo que figura y paralelo a lo que no figura. Pero, ahora, ¿qué es lo que figura? Solamente una variable. Entonces, el plano va a ser perpendicular al eje, ¿sí?, que figura en la ecuación, perpendicular al eje que figura en la ecuación, y paralelo al plano coordenado, ¿sí?, de las variables que no figuran en la ecuación. Acá no figura YZ, entonces este plano es perpendicular al eje X y paralelo al plano YZ. De la misma forma miramos el que sigue. ¿Qué figura Y?
Entonces, el plano va a ser perpendicular al eje y paralelo, ¿sí?, al plano que forman las variables que no figuran, o sea, al plano XZ. Y en este último caso, el plano va a ser perpendicular al eje Z y va a ser paralelo al plano XY, cuyas variables no figuran en la ecuación. Díganme si va bien esto. Bueno, fíjense qué ocurriría si además de a estas dos coeficientes que les asigné el valor 0, además le asignamos el valor 0 a D. ¿Qué piensan hacia dónde se moverían cada uno de estos planos? Diríamos que este plano, ¿qué pasa? Se desplaza ¿hacia dónde? Hacia acá y va... Se desplazaría a lo largo del eje, del único eje que posee una coordenada. En el caso de tener el eje X, se desplazaría a lo largo del eje X sin tocar a los otros dos planos. Igual Claro, para el y Z y el Y. cuando Sí, llega al sí. 0, ¿qué pasa? ¿No sería, profe, que se corta, o sea, parte desde el origen del centro de coordenadas? Claro, entonces, este plano, ¿sí?, si D es igual a 0, ¿hacia dónde desplazo este plano? Hasta acá, hasta el origen. Y si desplazo el plano hasta el origen, ¿con qué coincide? Con el plano YZ. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Qué pasaría en este caso si D vale 0? Lo desplazo hacia el origen y entonces este plano va a coincidir con el plano XZ. ¿Se ve eso? Sí. Y si este lo desplazo hasta el origen, porque digo que D también vale 0, ¿sí? Entonces, ¿con qué plano coincide? X, Y. ¿Está? Está bueno esto que me dicen ustedes, que como lo van pensando para cuando se les presenten los ejercicios que les van a ir explicando los profes. ¿Sí? Bueno, y otro caso, ahora vamos a plantear que anulamos algunos de los coeficientes que acompañan a las variables y además el término independiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a ser las ecuaciones? ¿Cómo van a ser los planos respecto, ¿sí?, de su gráfica, respecto a los ejes y planos coordenados? Entonces, vamos a anular C y D. Entonces, C y D vale 0, que nos queda AX más BI igual a 0. Lo tenemos aquí. Anulamos B y D. Entonces nos queda AX más CZ igual a 0. Y por último, anulamos A y D. Entonces, este y este. Nos queda BI más CZ igual a 0. Entonces, siempre con la misma idea de antes, perpendicular a lo que figura, paralelo a lo que no figura, pero acá pasa algo más, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría pasando acá? Este plano es perpendicular al plano coordenado XY. Lo vemos acá como que está perpendicular, apoyadito en el plano XY. Y entonces, ¿qué pasa? Va a ser paralelo al eje Z, pero no solo paralelo. ¿Qué pasa con Z? Lo contiene al eje Z, ¿sí? En este otro caso, ¿qué va a ser? Perpendicular a las variables que figuran en la ecuación. Entonces, el plano es perpendicular al plano coordenado XZ, ¿sí? Está como apoyadito ahí. Y va a ser paralelo ¿a qué? Al eje coordenado ahí, pero no solo paralelo. ¿Qué pasa con el eje? Lo contiene, ¿sí? Contiene al eje. Y en este caso, ¿sí?, el plano es perpendicular al plano coordenado YZ, ¿sí?, y contiene al eje X. Todo esto que acabamos de ver, ¿sí?, lo podemos ver en GeoGebra, ¿sí?
Entonces, acá el eje rojo es el eje X, el eje verde el eje Y, bueno, el azul ¿cómo es? El eje Z. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Un plano, ¿sí? Que es perpendicular ¿a qué cosa? Al plano coordenado YZ y paralelo al eje X, ¿sí? Que sería nuestro primer caso, cuando hemos anulado ¿sí? de alguno de los coeficientes que acompañan a la variable por vez. Entonces, estas dos variables figuran en la ecuación, la que corresponde al eje X no figura. Bueno, acá en este caso, ¿qué es lo que ocurre? El plano es perpendicular al eje X, Z y paralelo al eje Y. Entonces, X, Z están en la ecuación e Y no estará en la ecuación. Y por último, bueno, no importa, ¿sí? Tenemos este caso. ¿Quién me dice este caso? Que es perpendicular al eje XZ y es paralelo al eje de la Y, al eje Y. Fíjate, ¿a qué eje es paralelo? El eje este paradito es el Paralelo eje, Z. claro, es paralelo a Z, entonces y es perpendicular al plano coordenado que forman qué ejes. A ver si ahí se ve la perpendicularidad. Este es el eje X y el eje Y. Entonces, estas dos variables figuran en la ecuación y la de Z no figura en la ecuación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, este sería para el primer caso donde anulamos de a 1 por vez cada uno de los coeficientes que acompañan a las variables. Ahora, tenemos el caso en el que dos de los coeficientes que acompañan a las variables se anulan. Por ejemplo, ¿sí? Acá se anulan dos variables, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variable que va a figurar en esta ecuación? Recuerden que el eje X es el rojo y el eje Y es el verde. ¿Cuál de las dos variables va a figurar en la ecuación? La variable X. Claro, AX sería, profe. AX exacto. más D. Claro, va a figurar la variable X y no van a figurar las variables que forman el plano coordenado al cual es paralelo. O sea, es paralelo a qué plano coordenado. Y, Z. ¿Tá? A ver, pongamos otro. Acá, ¿cuál es la variable que figura en la ecuación? Recuerden, X, Y. Y ahí. Claro, figura ahí, entonces el plano es perpendicular al eje Y y paralelo al plano coordenado X, Z. Por último, acá tenemos a qué eje es perpendicular y a qué plano es paralelo en este caso. Z y XY, respectivamente. Perfecto, muy bien. Además, en este caso habíamos visto que si D también es igual a 0, aparte de los dos, ¿sí? Coeficientes correspondientes que acompañaban a variables, ¿qué pasa? Iba a coincidir con el plano coordenado al que era paralelo, ¿sí? Entonces, en este caso, coincide con el plano XY. Vamos a cambiar. Ahora coincide con el plano YZ. Y en el último caso, la última combinación, coincide con el plano XZ. Este último caso
¿sí? En el que dijimos que ocurría, el plano contenía uno de los ejes, ¿sí? Entonces acá contiene al eje X, que es el eje que no figura, ¿sí? Y es perpendicular al plano YZ. Este plano, ¿sí? ¿Qué eje contiene? Y es perpendicular a qué. Contiene ahí y es perpendicular a XZ. Perfecto. Y el último que nos queda, este plano contiene a qué eje y es perpendicular a qué plano. Z y XY, Perfecto. respectivamente. Bueno, entonces, ¿sí? Pueden jugar un poco con estos GeoGebras. Siempre la idea del GeoGebra es para que nos sirva para ver un poco mejor el espacio, que es más fácil a veces que ver los gráficos en el plano, y para que nos ayude a pensar también. Vamos a ver la ecuación vectorial del plano determinada por 3 puntos. Tenemos un plano, ¿sí? Y en él tenemos los puntos P1, P2, P3, puntos conocidos y un punto genérico. Los puntos P1, P2 y P3 no deben estar alineados, ¿sí? Para poder determinar esta ecuación del plano, si no esto no se cumple. Y los 3 vectores tienen que pertenecer a un mismo plano. Entonces, si los 3 vectores pertenecen a un mismo plano y los puntos no están alineados, vamos a decir, o sea, me salté algo. Digo que conozco estos 3 puntos, ¿sí? Y que los puntos están no alineados. Con estos puntos, ¿qué defino? Vectores. El vector P1, P2, P1, P3 y el vector P1, P, ¿sí? Y todos estos vectores pertenecen a un mismo plano. Entonces, si los 3 vectores pertenecen al mismo plano, el producto mixto entre estos 3 vectores va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0 ese producto mixto? Recordemos que el producto mixto entre 3 vectores, según lo habíamos planteado, nos daba el volumen de un paralelepípedo, ¿sí? Pero para eso tenía que ocurrir ¿qué cosa? Todos los vectores no podían estar en el mismo plano. Es porque son coplanares, ¿verdad? Claro, son coplanares, eso quiere decir que pertenecen a un mismo plano. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si queremos sacar el producto vector, el producto mixto es producto vectorial y producto escalar combinados. Si nosotros realizamos el producto vectorial entre el vector P1, P2 y P1, P3, vamos a obtener ¿qué cosa? Un vector perpendicular al plano, o sea, un vector normal al plano. Y si después realizamos el producto escalar entre este vector normal y el vector P1P, ¿qué pasa? Son perpendiculares. Y entonces, ¿qué me da eso? El producto mixto es igual a 0, ¿sí? Entonces, tenemos producto vectorial entre los vectores P1, P2 y P1, P3. Nos produce un vector perpendicular al plano. Cuando realizamos el producto escalar, como los vectores terminan siendo perpendiculares, ese producto nos da 0. Por eso, de esta forma, podemos determinar la ecuación vectorial del plano, ¿sí? Que está determinada por 3 puntos. Para calcular esa ecuación, podemos plantear este determinante, donde vamos a poner, ¿sí? el vector genérico, ¿sí? P1P, vamos a poner ahí, ¿sí? X menos X1, Y menos Y1, Z menos Z1, y luego vamos a poner el vector P1, P2 y el vector P1, P3, cada uno, ¿sí? Sus componentes. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre X2 y X1, Y2 y 1, Z1, Z2, Z1, ¿sí? Entonces tenemos el segundo renglón del determinante, y por último, ¿sí? Vamos a hacer la diferencia entre las coordenadas correspondientes de cada uno de estos puntos
P3, P1, entonces X3 menos X1, Y3 menos Y1, Z3 menos Z1. Calculamos el determinante y como acá tenemos, ¿sí?, las coordenadas del punto genérico son los que les van a dar la estructura a la ecuación, y entonces vamos a poder averiguar la ecuación, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo. Queremos hallar la ecuación del plano que pasa por estos tres puntos que son no colineales, ¿sí? No pertenecen a una misma línea. Entonces determinamos, ¿sí?, vector P1, P2, vector P1, P3. Entonces, el vector P1, P2, ¿sí?, para determinar sus componentes vamos a realizar la diferencia entre extremo, ¿sí?, e inicio. Entonces, P2 menos P1. Ponemos el punto P2 menos el punto P1, ¿sí?, y restamos componente a componente, menos 2, menos 2, menos 4, 1, menos 1, 2, y 3, menos 1, nos queda 2. Ahí tenemos las componentes del vector P1, P2. Y luego con P1, P3 hacemos lo mismo, ¿sí? Extremo menos inicio u origen, y entonces ponemos componentes de P3, ¿sí?, y luego menos P1, ¿sí? Y entonces 3 menos 2 nos queda 1, 2 menos 1 nos queda 3, y menos 2 menos 1 menos 3. Entonces ahí tenemos las componentes del otro vector. Entonces, si realizamos el producto vectorial entre esos dos vectores, ponemos los versores, luego las componentes de P1, P2 y luego las componentes de P1, P3. Realizamos el cálculo del determinante y nos queda menos 12i menos 10j menos 14k. ¿Sí? Esto nos indica ¿qué cosa? El vector perpendicular al plano. Como estos son, ¿sí?, los números directores, los números o las componentes de la normal. Estas componentes, ¿sí?, si las multiplico por un escalar adecuado, un múltiplo escalar será, ¿sí?, en este caso estamos multiplicando por menos un medio, ¿para qué? Para deshacernos del signo negativo, ¿sí?, y achicar estos números, ¿sí? Tenemos un vector normal que es paralelo a este, ¿sí? Este es paralelo a este. O sea, que lo puede usar tranquilamente, porque lo importante que es perpendicular, ¿sí?, respecto del cálculo que estábamos considerando. O sea, va a ser perpendicular al plano formado por estos dos vectores, ya sea que usemos este o que usemos este. Entonces, si usamos la ecuación punto normal, que es esta, ¿sí?, está descrita como A por X menos X1 más B por Y menos Y1 más C por Z menos Z1, eso es igual a 0, ¿sí? Y reemplazamos por el punto 2 menos 1, 1, ¿sí?, el punto P1, y por estos valores que hemos determinado recién, que son las componentes del lado normal, 6, 5 y 7, vamos a obtener la ecuación general del plano, ¿sí? Y, bueno, trabajando, sumando, restando lo que corresponda, tenemos esta ecuación general. Entonces, a través, ¿sí?, de estos tres puntos hemos podido determinar la ecuación general del plano. ¿Por qué pudimos hacer eso? Porque la ecuación del plano queda determinada por tres puntos, así como la ecuación de una recta también puede quedar determinada por dos puntos, no por uno, por dos. Entonces, de la misma forma, podemos ver que acá la ecuación del plano queda determinada por tres puntos. En el GeoGebra solamente les muestro, ¿sí?, esta gráfica que se ve un poco mejor planteada en el espacio, ¿sí? Está exactamente hecho este ejercicio. Entonces tenemos los mismos puntos, determinamos el punto P1, P2, P1, P3, ¿sí?, y tenemos formados los dos vectores, ¿sí? Estos dos vectores
por supuesto, están sobre el plano. Y ahí que sacamos el vector normal al plano y a partir de eso se calcula el producto, ¿sí?, mixto, y podemos decir que eso es lo que nos da igual a 0, ¿sí? Producto vectorial entre estos dos vectores nos da el vector perpendicular al plano, y si tuviéramos el otro vector genérico, ¿sí?, el P1, P genérico, nos da el producto escalar igual a 0. Y respecto del ejercicio planteado, vemos que nos queda determinado el plano, ¿sí?, mediante esos 3 puntos. Vamos a ver lo que es familia o haz de planos. Y así como vimos familias o haz de rectas, y ahora vamos a ver las familias de planos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Sí? El conjunto es un conjunto de planos, una familia que tiene una propiedad común. Lo mismo que habíamos planteado para rectas. Entonces, la familia de planos paralelos, ¿qué cumplen? ¿Sí? Que tienen los mismos números directores, o sea, A, B y C, se mantienen fijos, y lo que cambia es el valor del término independiente. O sea, lo que cambia es K. Decimos que K pertenece a los reales. Entonces, K pertenece a los reales. Y el vector normal siempre es el mismo. Entonces, dejamos, ¿sí?, fijos A, B y C y D, que son las componentes del vector normal, y variamos D. Entonces voy obteniendo una familia de planos paralelos. No sé si se ve porque se termina haciendo toda una mancha, ¿sí?, pero ahí se están generando, ¿sí?, todos los planos paralelos. ¿Sí? Y ven que A, B y C y D, que son las componentes del vector normal, se mantienen fijas, y lo único que cambia es ese valor K que corresponde al término independiente. ¿Qué pasa con una familia de planos que pasa por un punto? ¿Sí? Lo que se mantiene fijo, que es el punto por el que pasa, y qué es lo que va cambiando, las componentes del vector normal. O sea, por eso los ponemos como K1, K2, K3, que asumen todos los valores reales. Entonces, nosotros tenemos acá un punto, y podemos determinar, ¿sí?, infinitos planos que pasan por ese punto. Yo grafiqué algunos porque si no se hace una mancha como muy grande, algo muy parecido a lo que pasaba con los planos paralelos, entonces grafiqué algunos. Entonces tenemos un plano que pasa por ese punto, otro plano más, otro más, ¿sí? Y en cada uno de ellos, ¿qué es lo que va variando? Las componentes del vector normal. Y si ustedes quieren, lo pueden ver en cada una de estas ecuaciones, ¿sí? Que acá tenemos componente 1, 3 y 1, acá 1, 1, 1, 5, 2, 1, 1, ¿sí? 1, 1, 5, ¿sí? Están cambiando las componentes del vector normal. Entonces ahí tenemos la familia de planos que pasa por un punto. Y otra familia que también nos interesa estudiar es la familia de planos que pasa por la intersección de otras dos. Acá tenemos dos planos, ¿sí? Y entre estos dos planos hay una intersección. Esa recta, ¿sí?, que es la intersección entre los dos planos, se llama eje de las de planos. Entonces, tenemos definidos dos planos, Pi1 y Pi2, ¿sí? Tenemos su ecuación general, y lo que hacemos es combinar ambas ecuaciones a través de la suma, y una de ellas la multiplicamos por un escalar. Ese escalar, ese número K,
puede asumir cualquiera de los infinitos valores reales, ¿sí? Con pi1 y pi2 se constituye un sistema de ecuaciones con tres incógnitas que corresponde a un sistema de ecuaciones compatible indeterminado, ¿sí? Donde las infinitas soluciones van a corresponder a los distintos planos que pasan por el eje de A, ¿sí? Siempre recuerden que el sistema de ecuaciones que se va a obtener acá, cuando uno quiere determinar, ¿sí?, la intersección, la familia de planos, ¿sí?, que pasa por la intersección de los dos, ¿cómo es? El sistema de ecuaciones que necesitan resolver es un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Entonces, acá tenemos dos planos, ¿sí?, y su recta de intersección. Siempre recuerden que lo interesante es que nosotros no conocemos la recta, que conocemos los dos planos, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos averiguar? La familia de planos que pasa por la intersección, ¿sí?, de estos dos planos. ¿Sí? Entonces, si variamos el valor K, ¿sí?, vamos a ir obteniendo, ¿sí?, esa familia de planos que pasa por la intersección de estos otros dos planos, ¿sí? Ustedes tienen que ir viendo que todos los planos contienen ¿a qué? A la recta violeta, ¿sí? No se supervé la recta, pero creo que se entiende. Vamos a ver la ecuación normal del plano. Así como vimos una ecuación normal de la recta, tenemos la ecuación normal del plano. Vamos a tener en cuenta, ¿sí?, situaciones semejantes o similares a las que tuvimos en cuenta en la ecuación normal de la recta, ¿sí? Pero ahora la relación fundamental va a ser que la suma de los cuadrados de los cosenos de los ángulos directores va a ser igual a 1. Esa es la relación fundamental que tenemos en cuenta, ¿sí?, aquí. Y además, la ecuación normal, ya ahora no la demostramos como hicimos con la de la recta, ¿sí?, simplemente en base a esa idea ya la plasmamos. Vamos a decir que la ecuación normal del plano es x coseno de alfa más y coseno de beta más z coseno de gamma menos p igual a 0, ¿sí? Acá tenemos el plano y los ángulos, ¿sí?, con respecto a cada uno de los ejes son alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces, los cosenos de esos ángulos, que son los ángulos directores, entonces estos serán los cosenos directores, ¿sí?, son los que acompañan respectivamente a las variables x y z. Además, desde el origen y en dirección normal al plano podemos trazar la normal, ¿sí?, y la distancia desde el origen en dirección normal hasta el plano es lo que estaríamos llamando ahora P, ¿sí? Es esa distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá y planteada la ecuación respecto a un plano que es de referencia? Además, si queremos pasar de la ecuación general del plano a la normal, lo único que tenemos que hacer es dividir por su módulo. Entonces dividimos por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los números directores, ¿sí?, o componentes de la normal, ¿sí? Los tenemos acá, ¿sí?, o miramos acá, pero los tenemos a esos tres valores A, B y C. De la misma forma que analizamos en recta, nosotros cuando tenemos que calcular esta distancia que está en el denominador, vamos a tener que tener en cuenta si ahora vamos a tomar, ¿sí?, el signo positivo o negativo del radical según sea positivo o negativo el valor de b, porque nosotros tenemos que, para pasar
de esta ecuación a esta forma normal, tenemos que, ¿sí?, contener o buscar de armar la estructura que contiene esta ecuación. Entonces acá tiene que decir menos P, o sea, menos un valor. Entonces, si el signo de D, ¿sí?, es positivo, el signo que elijo para el radical es negativo, o sea, el signo de D tiene que ser opuesto, ¿sí?, al que, o sea, o el signo que elija acá tiene que ser opuesto al signo de D. Si D fuera igual a 0, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar el signo de C. Y el signo de C, ¿sí?, el signo que voy a elegir para el radical va a tener que ser igual al signo de C. Si C y D fueran igual a 0, ¿qué hago? Miro el signo de B. Y si estos tres fueran iguales a 0, miro el signo de A. Pero ya sea el signo de C, de B o de A, ¿sí?, en los tres casos el signo del radical lo voy a elegir el mismo signo que tienen estos porque me tiene que quedar positivo, ¿sí? Entonces, ahora para que no haya dudas, lo que estábamos mirando recién, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro plano, tenemos el vector normal al plano, ¿sí?, y desde el origen hasta el vector normal, ¿sí?, esta distancia, que yo la dibujé como vector porque me permitía mostrarlo mejor, pero tenemos la distancia desde el origen hasta el plano, esa distancia es P, ¿sí? Y si queremos calcular distancia, ¿sí?, planteamos a partir de este plano, que es con el que hemos trabajado recién, ¿sí?, que vamos a calcular la distancia desde un plano, pi, que estamos llamando en este caso, hacia un punto Q0 o hacia un plano paralelo al plano pi que contiene al punto Q0. Sea como sea, que calcule la distancia hacia el punto o hacia un plano paralelo, conozco qué cosa, un punto, ¿sí?, de referencia. Entonces, nosotros teníamos que la ecuación normal del plano era esta, ¿sí? Si lo que hago es alejarme, ¿sí?, hasta este punto, o un plano paralelo que pasa por este punto, tengo una distancia D. Esta distancia D tiene la misma dirección que la normal. Entonces lo que tengo desde el origen hasta acá es una distancia P más D, que la estoy, ¿sí?, manifestando acá. Entonces distribuyo menos P menos D, despejo D, y vamos a tener una fórmula a partir de la cual calcular distancia. Esta, ¿sí?, se tiene que cumplir ¿para qué? Para el punto, ¿sí?, propuesto al cual quiero calcular, o sea, para las coordenadas x0 y 0, z0. Entonces, reemplazo respectivamente x y z por las coordenadas del punto hacia el cual quiero calcular, y entonces obtendré el valor de la distancia. La distancia, ese numerito que vamos a obtener a partir de este cálculo, podrá ser positivo o negativo. Si ese valor es positivo, quiere decir que el plano se encuentra entre el origen y el punto, ¿sí? Entonces, este sería el caso. ¿Sí? Si fuera este el caso, el plano, ¿sí?, que tenemos acá, que es nuestra referencia a partir del cual construimos esta ecuación, se encuentra entre este punto, que está más hacia adelante, y el origen, que estaría más hacia atrás. Y si D es negativo, ¿qué quiere decir? Que el punto y el origen se encuentran en el mismo subespacio, ¿sí? O sea, estarían del mismo lado que de este plano, ¿sí?, en el subespacio que está por detrás de este plano. El origen por acá y supongamos que el punto por ahí, pero atrás. El plano, este pi, divide el espacio en dos subespacios. Veamos esto, ¿sí? Nosotros tenemos acá dos planos, ¿sí?
y queremos hallar la distancia entre estos dos planos que son paralelos, ¿sí? Siempre la distancia, como la hallamos, en forma perpendicular. Entonces, ¿qué necesitamos? En este caso no tenemos el punto, pero si no lo tengo, lo necesito para poder determinar la distancia. Entonces, en este caso, ¿qué digo? Que la coordenada en X y la coordenada en Y valen -3. Entonces, a partir de decir que estas dos coordenadas valen -3, voy a poder hallar el valor de Z, ¿sí? Simplemente reemplazo en la ecuación. Entonces, luego de eso digo, bueno, que la distancia, como acá tengo ecuación general y hay que pasarla a normal, ¿sí? La distancia va a estar dada ¿por qué? Por 8 por -3, que es la coordenada del punto, ¿sí? -4 por -3, que era la otra coordenada del punto, más 3 por, más 3 menos 36, ¿sí? Entonces, estoy reemplazando el punto en este plano, ¿sí? El 3 era la otra coordenada del punto. Y eso lo divido, ¿sí? Por el radical, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta los números directores. O sea que hago la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los números directores. 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿sí? De eso la raíz cuadrada. Y que íbamos a escoger el signo positivo o negativo, ¿sí? En este caso, que tenemos el valor, ¿sí? del término independiente, que es negativo, lo escogeremos positivo, ¿sí? Para que nos quede, en definitiva, ¿sí? Si esta expresión la distribuimos según cada uno de los términos del numerador, nos quedaría esta expresión negativa, o sea, -36 sobre el valor que de acá, ¿sí? Que sería 9. Entonces, ahí tendríamos la forma normal. El resultado de este cálculo nos da -45 novenos, y entonces sabemos que -45 novenos es -5. En definitiva, la distancia entre estos dos planos es de 5 unidades, cualquiera sean las unidades. Y lo que nos está diciendo, ¿sí? Que el plano y el punto, ¿sí? El plano de referencia y el punto se encuentran en el mismo subespacio. Veámoslo eso con el GeoGebra. ¿Sí? Ese es el caso. ¿Sí? Tenemos que calcular la distancia entre estos dos planos, ¿sí? Hemos determinado un punto del plano para poder calcular, dijimos que la distancia era 5, ¿sí? Este plano, que es el plano de referencia, divide el espacio, ¿sí? En dos subespacios, ¿sí? Del plano hacia allá y del plano hacia acá. Y el valor, ¿sí? Del cálculo de distancia nos dio negativo, ¿qué quiere decir? Que el punto que está acá, que era -3, -3, si no me equivoco, ¿sí? Que está en este plano, ¿sí? Y el origen, que están en el mismo subespacio, determinado por qué, por el plano que es el plano de referencia. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Bueno, acá tiene otra posición queriendo mostrar el tema de la distancia.